Hola a todos, mi nombre es Marlon Andrés Copete, soy integrante del grupo TC2 de la materia Macroeconomía de la Universidad Politécnico Colombiano. En esta presentación les hablaré un poco sobre los indicadores macroeconómicos y su tendencia en los últimos 10 años entre los países de China y Colombia. Este estudio nos ayuda a comparar o nos muestra las políticas fiscales y monetarias aplicadas entre ambos países, analizando así cómo éstas han influido en el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y el déficit fiscal. Usamos modelos teóricos, indicadores macroeconómicos y datos empíricos para poder entender los desafíos y logros de ambas economías, es decir, entre las economías de China y Colombia. Para el caso de China, se observa una transición importante, ya que pasó de un modelo de crecimiento acelerado a una fase de estabilización estructural. Aunque han habido ciertos estímulos económicos, persisten retos internos en China. Para el 2025, China registra un crecimiento en el PIB del 6.6%, una inflación del 2% al cierre del año 2024 y un desempleo urbano cercano al 5%, con una leve mejoría. Por su parte, Colombia ha mostrado resiliencia tras la pandemia y los picos inflacionarios entre los años 2022-2023. Aunque su economía vive una desaceleración, mantiene una estabilidad. Para el año 2025 se proyecta un crecimiento del PIB cercano al 2.7%, una inflación en descenso hasta el 0.66% y una tasa de desempleo del 8.8% en abril del presente año. Además de estos indicadores, el boletín analiza el impacto comercial e internacional y las relaciones bilaterales entre China y Colombia. Se proponen recomendaciones para fortalecer la estabilidad económica y abrir nuevas oportunidades de cooperación a futuro. Este informe ofrece una visión comparativa valiosa, con aprendizajes clave para la política pública y la planificación económica. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana Muñoz Peláez y en este video quiero hablarles de cómo ha cambiado la economía en China en los últimos 10 años y eso cómo se relaciona con Colombia en el contexto económico global actual. Vamos a hablar que en la última década China ha vivido una transformación estructural muy importante. Ha dejado de depender casi exclusivamente de la inversión y la manufactura para dar paso a un modelo mucho más equilibrado, basado en el consumo interno, la innovación tecnológica y mayor estabilidad financiera. Este cambio ha estado acompañado de retos muy grandes. China ha tenido que enfrentar situaciones como la guerra comercial con Estados Unidos, los impactos prolongados del COVID-19 y el envejecimiento poblacional, además de un entorno geopolítico cada vez más complejo. A pesar de todo esto, las proyecciones muestran que su economía se mantiene muy fuerte. El PBI interno en China creció en un 5.2% en el 2023 y se espera que alcance un 6.6% en los próximos años. La inflación sigue bajando y se estima que en el 2024 esté en un 2%. El desempleo se mantiene muy estable, alrededor de un 5%. Pero si miramos en cuanto a Colombia, aunque seguimos un camino muy diferente, también enfrentamos retos muy similares. Nuestro crecimiento económico fue un 2.7% en el 2023 y las proyecciones son optimistas para el 2026. La inflación ha venido disminuyendo y se estima que cerrará en el 2024 en 0.66%. El desempleo, según los datos de abril del 2025, está en 8.8%. Como podemos ver, aunque China y Colombia son economías muy distintas, comparten un entorno global lleno de desafíos y oportunidades. Por eso es tan importante comprender estas dinámicas para que tanto el sector público como el privado puedan tomar decisiones más informadas y sostenibles. Buen día para todos, mi nombre es Daniela Giraldo Matiz,
Soy integrante del grupo TC2 de la materia Macroeconomía de la Universidad Politécnico Gran Colombiana. Hoy quiero compartirles un análisis sobre las políticas recientes de China y Colombia y su impacto en las relaciones económicas internacionales, especialmente en los últimos 10 años. En el caso de China, hemos visto una transformación económica muy marcada. Han pasado de un modelo enfocado en exportaciones y manufactura a otro que prioriza el consumo interno, la innovación y la estabilidad financiera. Para lograrlo, han usado políticas fiscales como subsidios a la vivienda y fuertes inversiones en la infraestructura, además de políticas monetarias como la reducción de tasas de interés y reservas bancarias para dinamizar el crédito. En Colombia la respuesta ha sido distinta, pero también orientada a enfrentar desafíos internos. En 2021 se implementó una reforma tributaria para aumentar ingresos y desde 2023 el Banco de la República ha venido bajando gradualmente las tasas de interés para controlar la inflación sin afectar el crecimiento económico. Estas decisiones de política macroeconómica no ocurren en el vacío. China es actualmente el principal socio comercial de Colombia, por lo tanto cualquier cambio en el valor del yuan o en la demanda china impacta directamente en nuestras exportaciones. Además, la relación comercial con China ha crecido de forma sostenida, generando más inversión y dinamismo en sectores estratégicos para nuestro país. En resumen, estamos en un mundo cada vez más interdependiente, donde las decisiones de política económica de una potencia como China pueden tener repercusiones directas en países como Colombia. Por eso es clave seguir monitoreando estos vínculos para entender cómo afectan nuestras políticas variables macroeconómicas como el PIB, la inflación, el tipo de cambio y la balanza comercial. Bueno, dando continuidad con el tema de mis compañeros, en esta parte de la explicación vamos a analizar tres indicadores macroeconómicos fundamentales para la economía de China. El primero corresponde al crecimiento del PIB, el segundo hace referencia a la tasa de desempleo y el tercero hace referencia al indicador de la inflación. Lo que nos permite con esto una visión más holística de la economía china en este periodo. Bueno, acá en la gráfica podemos observar que el indicador del PIB, que corresponde a la línea azul oscura, en general muestra una disminución a lo largo de los últimos 10 años. Vemos que inicia aproximadamente, acá en el año 2014, en el 7.5 aproximadamente, y termina en un aproximado del 5% correspondiente al año 2024. Entre los años 2014 y 2017, el PIB se mantuvo relativamente estable, alrededor del 7%, con una mayor fluctuación entre los años 2019, como lo podemos evidenciar acá, y el año 2023. En cuanto al punto más bajo del crecimiento del PIB, entonces parece alcanzar su punto más bajo alrededor del año 2020, acercándose a un 3%. Acá en esta parte de la gráfica podemos evidenciar que al final del periodo del año 2024, China parece haber alcanzado una ligera estabilización o recuperación del crecimiento, pero aún a niveles inferiores de los con los cuales inició en su periodo. Eso en cuanto al tema del crecimiento PIB. En cuanto a la tasa del desempleo, que es la línea que se encuentra acá en azul clarito, China se mantiene relativamente estable a lo largo de la mayor parte del periodo comprendido entre el año 2014 y el año 2019. Ya para el periodo comprendido entre los años del 2019 y el año 2024, la tasa de desempleo permanece en un rango estrecho entre el 4.5 y el 5%. Por lo que se observa en la gráfica, existe un ligero pico alrededor de los años 2020 y el año 2021. Esto podría ser por los efectos de la pandemia vivida, pues con el tema del COVID-2019, donde el desempleo superó ligeramente el 5%, como lo podemos evidenciar acá en la gráfica. Con respecto a la inflación, que hace referencia a la línea roja, hay un pico de inflación muy pronunciado alrededor de los años 2019 y los años 2020.
Entonces acá podemos ver, ya hacia el final del periodo de los años 2023 y 2024, la inflación cae drásticamente, llegando a niveles muy bajos, e incluso también podemos ver que acercándose al territorio de deflación por debajo del 1%. Acá como lo podemos evidenciar. Así fue como bueno, en conclusión, para esta primera imagen podemos observar que la economía china ha experimentado una desaceleración gradual en su crecimiento del PIB durante la última década, manteniendo una tasa de desempleo relativamente controlada. Pero sin embargo, como lo podemos evidenciar, el tema de la inflación cuenta con un pico muy importante y una caída posterior a niveles muy bajos, ya que se destacan los complejos desafíos que enfrenta el país, especialmente en términos de mantener una demanda robusta y pues evitar futuras declinaciones en sus indicadores. Bueno, acá a continuación vamos a ir con la siguiente gráfica que hace referencia a la balanza comercial. En esta gráfica, las variables que vamos a analizar corresponden a las exportaciones, importaciones y el superávit. Entonces, acá podemos evidenciar que en el periodo del 2020 al año 2022 se destaca por un crecimiento tanto de exportaciones como de importaciones. Esto indica que el país tuvo una fuerte recuperación económica en cuanto a la demanda global y local de su economía. En la gráfica podemos observar también que las importaciones mantienen una tendencia estable entre el año 2014 y el año 2016. Sí, acá lo podemos ver en les. Y un aumento ascendente ya en lo que corresponde del periodo del año 2016 al 2022, manteniéndose pues estable en el 2023. Bueno, por otro lado vamos a ver el indicador del superávit, que ha sido positivo y consistente a lo largo de todo el periodo entre el año 2014 y el año 2023, ya que la balanza comercial del país mostró una fuerte y continua tendencia positiva, con las exportaciones superando consistentemente a las importaciones. Esto indica pues que el país ha tenido una sólida competitividad económica a nivel internacional. Entonces ya como conclusión de la gráfica podemos concluir que pinta el cuadro de una economía con un sector exterior robusto y en expansión caracterizado pues por un superávit comercial persistente y creciente. Entonces esto contribuye positivamente pues, a la balanza de pagos y potencialmente al crecimiento económico del país China, ¿sí? Ya que la aceleración del comercio en los años recientes, como lo podemos evidenciar en la gráfica, resalta su capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado global. Bueno, ya con esto concluimos nuestro análisis de los indicadores económicos de China y Colombia. Esperamos que la información presentada acá en este video y durante el proyecto haya sido de utilidad pues para comprender mejor la dinámica de estas dos importaciones. Gracias por la atención.